hasta el último día con modificaciones que hoy se ponen en duda. Tomás Jordán, abogado y cientista político, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y además integrante del Observatorio Nueva Constitución. Muchas gracias por estar aquí como cada día viernes. ¿Cómo estás tú? Y al tiro parto refiriéndose a la última de las polémicas del Hola, texto. Tomás. Hola Marcelo, la Lucía, tenemos equipo completo este viernes. Estamos Sí, bien, pues. estamos bien. Así es, al fin. Muy bien. ¿Cuáles polémicas quieres partir? La última, creo que es de ayer, la del Sí. convencional Hernán Larraín, que envió un reclamo por una interpretación que hizo la Secretaría Técnica de cambiar la palabra primeras naciones del artículo sobre el consentimiento, que recordemos que, para que nos ubiquemos, ese fue armonizado, pero la propuesta de armonización fue rechazada. Por lo tanto, queda el artículo original aprobado por el Pleno hace unos meses atrás, y esto fue de los primeros artículos aprobados, yo creo que en febrero, comienzo de marzo, y si no, yo creo que febrero. ¿Y qué pasó? Que durante la armonización, valga la redundancia, pero es importante, se armonizó el concepto de pueblos, y se habla en todo el texto constitucional de pueblos indígenas. Y como este texto venía de atrás, quedó con la redacción anterior, y por tanto se tuvo que ajustar a la nueva redacción, porque no es menor, porque si se ordenó de esa manera, incorporar un nuevo concepto necesariamente a futuro podría llevar a una lectura diferente de algo que se quiso cambiar en su momento, ordenar en su momento, armonizar en su momento. Entonces el convencional Larraín lo entiende al revés y dice que al tratar de ajustarlo al texto a las más de 30 veces que se habla de pueblo indígena, dice que se está alterando el sentido de ese vocablo. Pero además, Sí, pero además lo que reclama, perdón, Tomás, es que la mesa no tendría atribuciones para hacer eso. Claro, lo que pasa es que él dice que el texto fue votado el martes y por lo tanto la mesa no tendría. Pero lo que dice, la mesa le contesta en un documento es que ellos, de acuerdo a la X artículo, tienen, uno, la facultad de interpretar, dos, la facultad de corregir, y tres, que lo que están haciendo es ajustándolo a las propias decisiones de la propia convención. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, ellos dicen, nosotros estamos ordenando, ajustando el texto de acuerdo a las propias reglas que nosotros mismos nos dimos. Y por recomendación de la Secretaría Técnica, además, entiendo. Claro, exactamente, no es una decisión de la mesa propiamente tal, pero, entonces... Sí, dígame. no, solamente saber, porque estoy viendo que estamos como, le vamos a dedicar harto tiempo a esto, que al final creo yo, interpretar, según sus palabras, Tomás, usted como que le quitaría relevancia a esta polémica, ¿o está de acuerdo con el convencional Larraín? No estoy de acuerdo. Bien. Creo que la mesa tiene razón. Perfecto. La mesa tiene razón en la lectura que hacen del reglamento, de sus atribuciones y sobre todo dificultoso para el futuro tener una frase distinta al resto y armonizarla en su momento de acuerdo a la propia voluntad e intención que tuvo la convención en su momento. Perfecto. Entonces claro, o sea, es legítimo plantearlo porque él está en la último estertores, como se dice, pero me parece correcta. Ahora, el convencional, César Valenzuela dice, a lo mejor no era oportuno políticamente, pero esa otra lectura, que tiene que ver cómo evitar polémica hasta último momento, y bueno, y esa cuestión. Pero además, con ese artículo se generó, o con ese párrafo más bien, una polémica en estos días sobre el significado de esa frase. ¿Por qué? Porque hubo una discusión, si recordamos hace una semana, de que se entendía por el consentimiento de los pueblos libre, informado, previo en todos aquellos derechos que esta Constitución establece. Y la Comisión de Armonización, recogiendo esta discusión pública y polémica pública, trató de acotar el significado. Pero esa propuesta fue rechazada, como lo acabamos de decir. Y por lo tanto, vuelve al texto original y ahí se generó una discusión sobre qué se entendía entonces por el consentimiento previo, libre e informado sobre aquellos asuntos que le afectan relacionados con los derechos que esta Constitución establece. Y ahí hay varias cuestiones bien interesantes, porque a mí me han preguntado varias veces en estos días, y si les parece les puedo decir. Sí. Pero por supuesto. Dale. Entonces, ese artículo, que es muy particular, porque se refiere a una cuestión que tiene un título que se refiere a la participación de las personas en las entidades territoriales.
la participación pública de las personas en las entidades territoriales, que son Estado regional, comuna autónoma y eventualmente entidades territoriales indígenas, autonomías territoriales indígenas. Es decir, dentro del Estado regional, como tiene una estructura de 3 elementos, se regula en un artículo muy particular de entidades territoriales. Y dice que las personas tienen derecho a participar en las decisiones públicas, es decir, en la elaboración y desarrollo de políticas públicas dentro de las entidades regionales. Y ese artículo tiene un párrafo segundo, porque recordemos, si no lo sabe el personal, parte de la armonización fue ordenar los artículos con números, para que fuera más fácil ubicarlo e invocarlo. Entonces el 191.2 dice o trata el consentimiento previo y libre e informado de los pueblos en los asuntos, en los derechos que esta Constitución establece. Entonces, evitando que el derecho constitucional tiene que evitar las interpretaciones maximalistas y evitar las interpretaciones contradictorias y evitar aquellas interpretaciones que sean de escaso sentido común, ese párrafo está ubicado, por lo tanto, dentro de la participación de la persona en las entidades territoriales y dentro de un título particular que se llama regional. Se extrae esto, que no es una norma de consentimiento general en todas las materias nacionales, en todos los proyectos de ley, en las reformas constitucionales, sino que es una norma particular que regula la participación de las personas y también de los pueblos, porque el párrafo segundo, en aquellas decisiones públicas que se den dentro del Estado regional. ¿Por qué enfatizo públicas? Porque por lo tanto no tiene que ver con las decisiones privadas. Para eso hay otro artículo de la Constitución que está en materia de derechos fundamentales sobre el derecho de los pueblos a la consulta previa y que está regulado en el 169, que es una forma de llegar a acuerdos de buena fe entre el Estado y los pueblos en aquellas materias que les afecten, ya sea una política pública, una ley, una reforma constitucional, X cosas. Entonces, si nosotros entendemos el texto constitucional, hay una regla general para todas las políticas públicas y decisiones, y hay una regla muy particular del consentimiento en materia de entidades territoriales. Súper importante esto, porque ¿sabes dónde se armó la polémica, Marcelo? Cuando en el mismo día en que se cerraban las votaciones a propósito de esta como rechazo a la norma armonizada y a otra también que plantean los pueblos originarios, el convencional Fontaine, que interpreta las cosas no sé cómo, puso en su Twitter... Libremente. Claro, interpreta libremente. Es que es importante eso que tú dices, porque hay que interpretarlas también en el marco de la tradición de interpretación constitucional y jurídica. Y de la discusión que hubo. Claro. Por algo se discute. Y de la tradición, digo, constitucional, porque como dice Tomás, hay una regla que es general y otra que está en un aspecto específico, entonces la del aspecto específico está acotado a eso y no va a irradiar a todo el texto, porque lo que decía el convencional Fontaine es que si quedaba así como estaba, entonces habría veto indígena, básicamente, porque él ha utilizado la palabra veto varias veces para referirse a este tema, y que cualquier reforma a la Constitución podía contar con ese veto indígena. A propósito de que había que siempre obtener el consentimiento. Y lo que Tomás nos explica es que no. Consulta, que además está regulado por el convenio 169 de la OIT, que además simplemente en Chile desde el año 2009, es la regla general, y consentimiento es específica para este caso. Mira, incluso si fuera, para que fuera general, después del texto armonizado, el texto armonizado lo que hizo incluso fue cambiar de ubicación los artículos. Por eso es importante la idea de la armonización. Si hubiese querido que sea una regla general, lo pone en el apartado de principio. Porque las normas que están ahí irradian a todo el texto y van a orientar su interpretación, su ejecución, su forma de entenderlo. Pero si quiere que sea una norma particular, lo ubica en un espacio particular, que es en ese artículo, incluso que es una cuestión que es más coyuntural que general, pero creo que la armonización trató de quitarle títulos a los artículos. Porque si solo recordamos el borrador, casi todos los artículos tenían un título, que es una técnica legislativa. Y para evitar que hay artículos que no necesariamente nunca van a tener un título porque son continuidad o tratan otras cuestiones, se le quitó. Pero este, como viene de antes, tiene un título incluso. Y ahí es cuando dice de la participación de las personas en las decisiones de las entidades públicas. Por lo tanto, lo acota porque curiosamente tiene hasta un título específico. Entonces, ni siquiera quedó como general en el apartado particular, porque quedó con un título muy concreto, porque venía de la lógica anterior. Perfecto. Fíjate que la tercera saca quiénes son los designados por Chile Vamos para empezar la campaña del rechazo, porque Chile Vamos está completamente en el rechazo. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a Bernardo Fontaine y su manera de interpretar la Constitución, porque es uno de los designados por la derecha para ser parte de la campaña del rechazo. El otro es Gonzalo Miller,
Jorge Salume Gonzalo Miller, y Marco González por el Partido Republicano. ¿Qué quería decir de Gonzalo Miller, Tomás? no, porque siempre es más bien, ya entiendo su posición política, pero siempre es más bien un analista que desde su posición que un activista, por decirlo de alguna manera. O que un constitucionalista, experto en materia constitucional. Bueno, ninguna No, constitucionalista. sí. digo. Sí, pues yo creo que tiene que ver con que lo que les funciona bien comunicando en algunos Sí, casos ideas, interpretaciones muy personales, claro, como las que han calado, que son las de Bernardo Fontaine, que es bien impresionante eso. O sea, yo creo que hay un mérito ahí, hay un mérito de la capacidad de instalar tesis, por ejemplo, lo de los fondos de pensiones que se iban a Claro. terminar, que fueran, o sea, él lo instaló y tuvo la capacidad de generar mucho tiempo hasta ahora un ruido con eso. Es decir, en Totalmente. esto lo más, Y su asesor... hay un talento. Y su asesor es el que ha instalado este problema de que con el derecho a la vivienda entonces uno no tendría derecho a la casa propia también. Pancho Dorrego. Exactamente. Sí, que es otra polémica. Tomás, Otra polémica que me gusta. Si te parece, la aclaramos al tiro. Sí, por dale. favor, En 10 dale. segundos. Ahí, vamos. Tenemos la cabeza. Ya. Derecho a la vivienda está establecido en el texto de propuesta porque ya no es borrado. Bueno, técnicamente el lunes va a ser la propuesta constitucional. Y en su apartado segundo dice que se tiene que asegurar el goce de la vivienda y su seguridad de su tenencia. ¿Cuál es la lectura que hacen ellos? Que esto es un poco técnico, pero voy a tratar de traducirlo. En la propiedad tú tienes 3 atributos: usar la vivienda, gozar la vivienda y disponer de ella, hacer lo que tú quieras, es la última. Entonces, como disponer de ello es hacer lo que yo quiera, y la palabra que ocupa el texto constitucional es goce, estaría excluida, por lo tanto, vender la vivienda y por lo tanto no la podría heredar, punto 1, no la podría disponer y tampoco podría acceder a una vivienda porque no garantiza ese atributo. Cuestión que, por lo menos el mundo constitucional, yo creo de ambos lados, está de acuerdo en que eso es una interpretación errónea. Errónea. ¿Por qué? Porque una cuestión es el derecho. La forma de acceder a la vivienda, necesariamente de política pública, legislativa, pueden haber distintas formas. Y una de las formas es el acceso a la propiedad de la vivienda. Habrán otras formas también seguramente que puede disponer el legislador. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que asegura el subsidio, que el Estado te da una cantidad de dinero para que tú puedas acceder a la vivienda propia. Entonces, esa es una decisión legislativa derivada, en este caso va a ser derivada del derecho a la vivienda, de que tú tienes la facultad de acceder a ella. Y una de las formas es en propiedad. ¿Ok? Entonces, cuando la Constitución te dice, porque lo que dice el abogado es que habrían incentivos a la no propiedad de la vivienda y que en realidad por eso que nadie va a poder acceder a ella, es cerrado porque la idea de la palabra goce en el texto constitucional se refiere a disfrutar, a utilizar, a estar en ella, porque va así a gozar propiamente tal, pero sea propiedad tuya o no sea tuya. Me explico, porque tú podrías acceder a la vivienda a través de un arriendo público, sí, como también lo quiso hacer Lavín, me acuerdo, en Las Condes en algún momento. Claro que sí, que son políticas públicas vinculadas al derecho social a la vivienda y que es distinto cuando tú tienes una propiedad, ya sea porque el Estado dio la posibilidad para que tú fueras propietario o porque tú accediste a tu casa propia y la propiedad no se toca. Totalmente. Si yo soy dueño de una casa y fallezco y tú heredas a quien corresponda, esa es la regla general. Está amparada por el derecho de propiedad, está amparada por el derecho a la vivienda, está amparada por el sistema jurídico, porque nada, no excluye nada de partida. Entonces, creo que, pero sí exitoso, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, hay talento ahí. Sí, hay talento en instalar, es bien dramático. Y Mira, yo voy a contar una cosa, ¿sí? que, bueno, da lo mismo. Un día yo estuve en un foro con él, hace mucho tiempo, me pareció una buena persona, no hay ahí la Constitución de Venezuela, pero hacía el callo. Yo le digo en la mitad del debate, era camino al plebiscito: oye, pero ¿por qué te sabéis la Constitución de Venezuela si yo no me sé ni un artículo? Le digo. Entonces me dice, bueno, es que me pega, po. Bueno. Que cada vez que yo decía algo, decía Venezuela. Qué increíble. No, si están entrenados para eso. Bien entrenados para eso. Oye, Tomás, nos tenemos que despedir. Sí. Sería bueno que la próxima semana, ya que tenemos
El texto, listo. texto completo. Nos des tu mirada también, nos has dado tu opinión sobre el texto completo. Hemos ido hablando de La vamos casos. a guardar para una semana La más. vamos a guardar para una Eso. semana más, pero solo saber sí o no, ¿está confirmado que usted va a la ceremonia el lunes? Supimos que está invitado. Sí, estoy invitado, Ah, ya, muy Eso, bien, pa' ahí que- nos cuenta. Para que ahí esté con Germán Pérez y con Rodrigo Alcalá.